Fue como, está bien, te dejo ir. Porque incluso abrió su banco. La vida que yo soñé, la que yo imaginé, la que yo había planeado, no va a pasar. Cuando ya no está papá, cuando ya no está mamá, cuando ya no está la pareja, cuando ya no está la mascota, cuando ya no esté ese trabajo que querías, tú vas a meter tu moneda, vas a hacer esa acción que te gusta y no va a caer una gaseosa, no va a caer un abrazo, no va a caer un te quiero, no va a caer un beso de amor verdadero. Bienvenidos a Esencia, un espacio para hacer una pausa, respirar profundo y conversar sobre emociones, relaciones, crecimiento y fe. Queremos recordarte que este podcast no reemplaza un proceso terapéutico ni la ayuda de un profesional. Nuestro deseo es acompañarte, compartir experiencias reales y recordarte que no estás sola en tu camino. Hola, mi nombre es Liesi Ávila. Yo soy una mujer cristiana desde hace 10 años. Tengo mi amiga Marcy con la que estamos trabajando este podcast que se llama Esencia. Y me gusta acompañar a las personas, me gusta poder escucharlas y también encontrar a Dios en cada uno de nuestros procesos de vida. Hola, yo soy Marcy, soy una mujer que le encanta generar conexiones, conocer las historias que hay detrás de ellas. Soy psicóloga organizacional y mis días están llenos de aprendizaje y adrenalina. El día de hoy auspiciados por el agua que se me derramó de la lavadora y que llegó hasta la sala, trapeando toda la mañana. Pero ahí voy, firme en mis convicciones. Siempre pasan cosas a última hora y esta vez fue la inundación de todo. De mi casita. Sí. Bueno, pero ya se secó. Bueno, hoy día queremos hablar sobre un tema que realmente nos ha tocado el corazón a ambas. Porque es un tema bastante difícil de tocar y quiero que piensen ustedes en algún momento de sus vidas que hayan tenido unas ilusiones tan grandes que, por ejemplo, vamos a ver, matrimonios que iban a pasar, que ya estabas con esa persona especial y ya iban a llegar a esa etapa, en donde se iban a casar, o el lugar en donde iban a vivir, la casa en donde iban a formar este lugar, esta familia nueva, el nombre de los hijos, o de repente tú te esforzaste demasiado para llegar a un trabajo y ya estabas a punto de llegar, ¿no? A esa forma de trabajo que tú querías. Y de pronto un día pasa algo como que te das cuenta de que nunca va a pasar, de que esos sueños que tú tenías por los cuales te esforzaste un montón no van a pasar. Hoy día vamos a hablar sobre el duelo, lo que se siente por esa vida que nunca pasó. Y claro, porque el duelo no es solo la pérdida de un familiar, la pérdida física de alguien, queremos hablar de un duelo desde una perspectiva un poco más amplia. El duelo como significado de perder. Perder el trabajo, el supuesto matrimonio, la mascota, la idea de familia. Esa pérdida que duele mucho porque para uno ha sido demasiado importante. Y es algo que yo acabo de pasar, o estoy pasando, un proceso de duelo con respecto a una versión de Marcy hace unos años. ¿Recuerdas cuando salíamos a jugar? Y estábamos en el parque, nos juntábamos, estabas tú, Cintia, Beli, Yamichi. Yameli no, porque estaba muy chiquita. Yameli es la hermana menor de Liesi Ávila, que nos ayuda con todo. Directora de cámaras. Directora de cámaras, producción. Bueno, ella todavía no estaba, pero próxima edición. Ay, próxima edición, sí. Pero a veces nos escapa. Bueno. Estábamos afuera conversando de la vida y yo era... creo que en ese momento la única, porque estábamos en el cole, cuarto, quinto, secundaria, o si no es que antes, que yo ya sabía qué quería estudiar, las dos opciones de universidad y qué iba a hacer después del trabajo, o sea, del estudio, en que más o menos me iba a trabajar. Tenía como todo muy planificado. Y recuerdo que conversando sobre este tema, preparándome para poder presentarlo, conversé también con mi mejor amiga. Ella actualmente vive en Estados Unidos. Y le comenté y me dijo, ella me dice, ¿Causa tú? Sí, eres tú. Es más, recuerdo que revisas el anuario y ahí decía psicología organizacional. Anuario de primaria, señores. Entonces, imagínense. Inicial. Eso me dijo ella, inicial también. No creo tanto. Pero ya sabía que quería estudiar, lo tenía como
fijo. Y lo tenías claro desde ahí, me dice. Entonces, cuando ya llega, pues, pasando el tiempo, van ocurriendo al menos en un 80% las cosas como lo pensé. Y una de estas ideas fuertes que tenía, bueno, un dato curioso también decía, yo me voy a casar con un ingeniero. Y de la uni de preferencia. Y justo llega el cariño y al toque no lo casé por eso. Ingeniero. Bueno, es un dato curioso sobre mí. Bueno, llega toda esta etapa. Llegó a la U, se pues todo más o menos ahí. Y una de las ideas fuertes que tenía, lo que quería llegar, es que yo iba a trabajar en corporativos. Completamente, el 100% de mi tiempo. Porque mi mamá había emprendido, tenía amigos del cole que estaban emprendiendo y que los veía súper full, pues bien posicionados también, pero bastante preocupados por su negocio y se entiende. Pero yo no quería eso para mí. Recuerdo también que cuando Marek estaba chiquito, nos dimos cuenta, pues uno de los alimentos muy importantes es la avena, y dije, hay que darle avena a los niños. Oye, ¿qué sería un emprendimiento donde te distribuyan avena? No sé, ¿no? Para los papás que están como full en la chamba y no pueden como tener esos insumos básicos, o galletitas súper nutritivas de esta avena. Y también tuvimos una idea de emprendimiento ahí, pero como idea completamente, nunca algo tangible. Hasta que llegó el 10 y Ávila. Dios mío, no. Ya venía yo a inicios de este año como un poco caótico, por decirlo así, con diferentes aspectos. Y un día regresando del mercado, te encuentro ahí afuera, con Biel, su sobrino. Empiezan a jugar con Marek y yo nos ponemos a conversar de esas ideas de independización que teníamos, de emprendimiento. Sí. Y llega para mí esta idea de esencia. Entonces empezamos a hacer estas ediciones de video y no es hasta el fin de semana que yo dije, estaba en la naturaleza justo. Bueno, Este fin de semana. Estaba con mi esposo, tuvimos una escapada a Oxapampa. Me habías mandado también un video relacionado y yo estaba ahí escuchándolo y dije, ¿qué es lo que realmente me está pasando? Porque hay momentos que me siento tan ansiosa o tan triste o me enojo conmigo misma. ¿Qué me pasa? Me di cuenta que era un cierto proceso de duelo que estoy viviendo con una idea que yo tenía muy fija. Tú no vas a emprender, o sea, Marci, el emprendimiento no es para ti. Realmente es posible, mira lo que estás logrando, porque esta semana también hemos visto ciertos comentarios, ciertas historias que nos han llegado que nos han movido mucho el corazón y dije, mira lo que estás causando de bonito en el público. Ajá. Y esto puede ser tu nueva versión, Marci, esto puede ser una nueva tú, en un mundo completamente impredecible, porque es luchar por algo que es completamente tuyo. Una idea que yo no quería y ni la aceptaba antes, era como emprender, ¿qué es eso? No, yo no quiero. Y aceptar ahora esa idea para mí es difícil y voy en este proceso. Entonces me di cuenta de lo que estaba viviendo y llegó para mí esta idea cuando dejé y dije, ok, Marci corporativa 100%, te libero. El fin de semana ahí en la noche, porque me levanté, Marek y el cariño estaban durmiendo y yo me levanté y dije, fue como, está bien, te dejo ir. Y Marci corporativa 100% se fue en ese momento y pasaron cosas, llegaron en ese momento tantas noticias y que me lograron mucho el corazón. Dijo, es que la dejé ir para dar espacio a lo nuevo, al presente, y aprovechar a quienes tengo realmente en este momento conmigo. Esa es un poco mi historia con respecto al duelo. Y para que conozcan un poquito más de Marci, yo me acuerdo que cuando éramos niñas siempre jugábamos con los Playgos. Sí. Y los Playgos eran nuestra moneda. Sí, comprábamos muñequitos con Legos. Con Playgos, ¿no? Entonces, quien tenía más Playgos tenía más dinero. Más capital. Y podía comprar y pasearse por todos los stands que también tenían las otras chicas, ¿no? Ajá. Porque vendían frutas, no sé, vendían otras cositas. Accesorios. Ajá. Y quien tenía más Playgos podía hacer las compras, ¿no? Ajá. Me acuerdo que una de las personas que tenía más Playgos era Marci. Es que yo borraba.
Pero justamente por eso, porque ella tenía como un sistema financiero desde pequeña muy rentable. Sí. Y era la que estaba en un sistema financiero más equilibrado que todas las demás, porque incluso abrió su banco. Es algo que no sabía, pero abrió su banco y nos empezamos a prestar. Sí. Todos nos Y era prestamos buena plata. tasa de interés, ¿no? ¿Sabes? O sea, emprendedora fui. Sí. Pero en el juego, pues. En el juego, sí. Entonces, para mí, si yo pensara en Marcy como que no es emprendedora, la verdad es que yo pienso que ella siempre fue una emprendedora. Y yo no me veía. Y no te lo veías, ajá, no te veías de repente, pero sí lo hacías desde pequeña. Y como dice tu amiga, que yo sé quién es, ya sé quién es ella con esos datos. supe. Te vamos a etiquetar. Sí, la vamos a etiquetar. Y ella, tiene toda la razón, porque ella también lo ha visto, o sea, ella también ha sido parte de nuestros juegos. Y ella ha visto cómo tú eras, te ha visto incluso más tiempo porque ella también es del colegio. Claro. Entonces ella te ha visto ahí dentro del colegio, cómo tú te has esforzado tanto en tus notas en ese tiempo, como que no era solo un sueño de voy a escribirlo, sino era un esfuerzo, era todo conjunto, era el sueño más el esfuerzo. Y justamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando pasa el duelo, es porque te esforzaste, lo soñaste. Todo el plan que yo tenía Ajá. de que yo no quiero depender solo, voy, trabajo, claro, me pongo la camiseta, doy todo, pero de 8 a 6, de repente un poquito más por las preocupaciones o tensiones y ya de ahí más, o sea, si se acaba, si termina, no es mío, no es esa preocupación, tensión en finanzas, contabilidad, marketing, edición, ya, Meli. Ya vi, por favor. Sí, que es eso, tenemos que estar pendientes, ¿no? De los comentarios, las redes que nos gusta, pero es cierta tensión adicional del solo hecho del momento que grabas, ¿no? Sí, es bastante trabajo. Y yo sé, pues, que es difícil justamente todo lo que tú estás viviendo en esta temporada. Y eso me recuerda a que yo también hace mucho tiempo tenía pasando varias cosas que yo también las había planeado. O sea, tal vez yo no era tan de dejar ya predeterminado, voy a hacer así, así y así y esforzarme por eso, pero en el camino yo vi de que, ya, lo que quiero es trabajar en este lugar y en este puesto que he entrado no me voy a quedar. Yo voy a seguir avanzando. Me voy a ascender hasta tal punto y ahí me voy a quedar. Y ese es mi trabajo, ahí me quedo. Me jubilo y ahí está. Pero empezaron a cambiar las cosas también, porque en un momento todo se me juntó. O sea, el lugar en donde yo estaba en esa etapa, quiero regresar a Liesi de esa etapa para poder explicarles más o menos qué era lo que sentía. Ahorita está Liesi de hace unos años. Sí, okay. Vamos a traer a Liesi de ese año, de esa época. Y Liesi de esa época estaba pasando por un trabajo muy bueno, un trabajo donde tú sabías de que podías ascender, si te seguías esforzando, si seguías avanzando, te comprometías, tú ascendías ahí. Yo estaba pasando también por una relación muy bonita, yo sabía que esa relación tenía un futuro, iba a avanzar. Mi familia también, estábamos todos juntos, estábamos muy unidos y de pronto un día, bueno, no es que todo pase en un día, sino es como que en un día empiezan a cambiar las cosas por pocos y ya hay un momento en donde te das cuenta de que todo lo que tú estabas esperando, ¿no? Todo lo que tú habías soñado, esa vida que imaginaste que iba a pasar, no va a pasar. Yo me acuerdo de que llegué a esa etapa en donde pensé, no, ya, aquí se acabó todo. La vida que yo soñé, la que yo imaginé, la que yo había planeado, no va a pasar. O sea, esos 3 pilares sí, se derrumbaron. Se me derrumbaron. Todo lo que construí fue un esfuerzo grande el construirlo, porque no es que solamente lo soñé, lo construí. Lo construí y todo eso se me empezó a derrumbar. Y cuando llega ese momento en donde ya está todo destruido, veo todo caído, es cuando empiezo a preguntarme, ¿no? De acá, ¿qué sigue? Ahora, ¿hacia dónde voy? Si ya todos mis sueños se me han caído. Fue cuando me di cuenta de que tenía que cambiar,
Y ahí ha habido un cambio de muchos años caminando hasta esta época. Y ahora quiero regresar a Liesi del 2026. Y Liesi del 2026 se da cuenta de que habían cosas que a mí me encantaban de la anterior época, de esos años. Cosas en donde yo me descubrí en una versión que disfrutaba mucho vivir. Por ejemplo, en aquel tiempo, me acuerdo de que me encantaba dar consejos a una persona, que en especial era a esa pareja que yo tenía. Entonces, si tenía problemas, al toque yo iba y le decía, te puede servir esto, te puede ayudar esto, ¿no? Y me encantaba ayudarlo. Y no es que hubiera problemas con ese tema, sino que más bien el que ya no hubiera esa relación me hacía sentir de que ya nunca más iba a sentir ese dar, ese entregar, ¿no? Estos consejos, esta ayuda, esta forma creo que también es como una forma de amar. Entonces, me acuerdo exactamente, ¿no? Lo que sentía en ese momento, y ahora la cosa es tan distinta porque te das cuenta de que esa versión la puedes ampliar o se podía ampliar, porque en este momento yo ya no estoy dando consejos a una sola persona, sino que estoy dando consejos a todos, a toda persona que está a mi alrededor, a mis hermanas o a mi familia o a mis amigas o aquí en el podcast y a ustedes, si es que todo lo que contamos les está ayudando. O sea, la intención principal mía siempre ha sido brindar lo que yo he vivido para que a ustedes les sirva. A cualquier persona quien les dé consejos les sirva. Entonces lo que yo veo es eso, ¿no? Que a veces nosotras pensamos, lo que me duele es que ya no esté en esa etapa, pero no. A veces el dolor es el que extrañas mucho una versión tuya que antes había, que ahora no la tienes. Pero te puedo dar una buena noticia, que la buena noticia es, esa versión la puedes ampliar, la puedes amplificar, puedes hacer algo más grande. Y eso era lo que quería comentar. Y es algo que sucede en el proceso de duelo, ¿no? Más que ahora describir la parte cualitativa, de repente tomando el ejemplo de Liesi Ávila hace unos años, cuando empiezas a darte cuenta que todo se está derrumbando por diferentes aspectos, viene como primera parte, ¿no? De a mí, yo, esto no está pasando. Ahorita están, ahorita la reorganización laboral, ahorita se arregla y yo voy a seguir bien. Y no pasa. Y después viene como esa negación de yo, a mí, la negociación de ¿y si me despiden? ¿Y si no me despiden? ¿Y si me voy para allá? ¿Y si escucho el contacto que me está llamando y de repente mejor me recoloco ahí las posibilidades, ¿no? O de repente ese enojo de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué eso no le pasa a otra persona? O un proceso de tristeza, de ese llorar y no poder calmarse, porque cuando algo te duele, y ya hemos comentado, el dolor físico y el dolor emocional se procesa en el mismo lugar. Y si hay ganas de llorar porque te cortaste la mano o porque algo te está doliendo mucho, el llanto se va a dar. Hasta que llega un proceso de aceptación, pero hasta que llega la aceptación puede pasar todo un ciclo de tiempos, me refiero muchos años, hasta que tú digas sí, realmente eso está afectándome. Y quiero compartirles algo un poco más técnico, por decirlo, pero para entender mejor que este proceso de duelo no es solo cualitativo, no es solo pasar por estas 5 etapas o saltarte alguna o ir en diferente orden, porque se puede dar, no todos vivimos las 5, no todos vamos en ese mismo orden. Pero quiero darles un concepto un poco más técnico, pero para entender que no es solo lógica o tiempo que hay que dar. O mejor dicho, este tiempo que hay que darnos de duelo tiene un porqué. Si ustedes van a una máquina expendedora y le ponen sus 2 soles para su gaseosa, ¿Ya? La máquina expendedora va a botar una gaseosa. Van otra vez por su galleta, la máquina. Entonces su cerebro está aprendiendo en que cada que yo pongo una moneda, me va a dar algo que me gusta. Claro. Está creando asociaciones positivas, así como su experiencia con el trabajo, su experiencia con su mascota, la experiencia con los padres. Hay momentos en que yo pongo esa moneda, en que realizo esa acción y tengo mi refuerzo de
algo bonito me está dando. Pero ¿qué pasa cuando ya no está? Cuando se da la pérdida, cuando ya no está papá, cuando ya no está mamá, cuando ya no está la pareja, cuando ya no está la mascota, cuando ya no está ese trabajo que querías. Tú vas a meter tu moneda, vas a hacer esa acción que te gusta y no va a caer una gaseosa, no va a caer un abrazo, no va a caer un te quiero, no va a caer un beso de amor verdadero. Ya no va a estar ahí. Entonces, lo que está pasando en el cerebro es que recibo mi acción y no va a haber una conexión, procesos cognitivos, no va a haber una sinapsis entre neuronas que generen algo bueno. La sinapsis va a haber, porque está acostumbrada a que digo su nombre y me acuerdo de algo bonito. Ahora, digo su nombre, ya no hay un sentimiento feliz, más bien hay un hueco, y entonces el cuerpo para llenar ese hueco, como es un estado de ansiedad del hueco, otra vez cortisol y adrenalina, que son de ansiedad total, ¿no? De no poder dormir, del cansancio en el cuerpo, emociones no muy positivas. Entonces el cuerpo, el cerebro exactamente, tiene que volver a aprender, volver a generar esas conexiones. Si hablamos como de tu dispositivo, de tu celular, tiene que resetear otra vez y entender que si piensas en ese abrazo, en esa persona, que vas a recibir un abrazo cada que metes la moneda, cada que genera una acción y ya no va a haber, entonces, si ya no va a haber ese abrazo, ¿dónde voy a encontrar ese abrazo? ¿Cómo quiero recordar ese abrazo? Ese proceso de volver a aprender para el cerebro es lo que nos demora, es lo que toma su tiempo. Entonces, no es que el tiempo va a curar tu proceso de duelo, es que tiene que haber nuevas conexiones que el cerebro debe volver a hacer para aprender que al recordar ese estímulo, esa persona, esa mamá, ese papá, esa mascota, ese trabajo, a esa persona que tanto amaste, se canalice. Como se canalizó tu energía, tu idea de yo solo lo aconsejaba a esta persona, tu cerebro aprendió que ya no solo puede ser él, puede ser a más, puede ser a más. Entonces, ese aprender del cerebro hizo que tu proceso empiece. Y de repente demoró 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Es un dato personal que quieres reservar. Y está bien, porque no todos los procesos son iguales. Y sí también pasa que a veces no queremos aceptar que nos está doliendo y nos llenamos de actividades. Entonces, no, a mí no me pasó, no, ya pues, ¿qué pasó? Y no son hasta años después de esa pérdida que uno dice, ya la estoy sintiendo. Entonces, este proceso de duelo puede darse en cualquier momento. Y lo que yo quiero compartir es esto, ¿no? Un poco la parte técnica, pero que sepan que este tiempo no es porque el tiempo lo va a curar, sino porque nuestro cerebro va a hacer nuevas conexiones, nuevos procesos, nuevas predicciones para que se sienta calmado. Lo que quiero es poder compartirles un versículo que va a acompañar a lo que dice Marcy. Hay un versículo que está en Mateo capítulo 19, versículo 29. Y dice, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y lo que yo pienso es que el duelo es así, es dejar lo que no querías dejar, ¿no? Nadie quiere dejar su casa, ni su padre, ni su madre, ni a una pareja, ni un trabajo, ni nada seguro. Nadie lo quiere dejar. Pero a veces es como que fortuito o es necesario dejarlo. Y cuando tú, al dejarlo, te acercas a Dios, Dios te promete el entregarte 100 veces más de lo que quedó atrás. Y realmente en mi vida, para yo poder contarles mi testimonio, en mi vida ha sucedido así. Si yo todo lo que viví, lo que planeé, lo que proyecté, no pasó y se destruyó, lo que Dios me pudo prometer en ese momento, que es 100 veces más, yo lo he estado viviendo durante toda esta temporada. Mientras camino con Él, puedo encontrar que hay 100 veces más. Por ejemplo, esta forma de ver, ¿no? De que yo extrañaba una versión mía que antes lo hacía solo para una persona, ahora lo hago para muchas, es también ver que ahí hay 100 veces más, ¿no? Es un propósito más grande, amplificado
algo que lo vas a entregar para muchas personas. Y eso es lo que hace Dios en cada cosa que te está doliendo, que te costó entregar, que te costó perder. Dios te va a entregar 100 veces más. Solamente tienes que confiar en Él y pensar que eso así pasará. Y hacerlo porque ahora miras a tu Liesi del pasado, es más fácil decir, sí, así lo hizo Liesi, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué diríamos si vamos literal a esa Liesi de hace unos años? Ahorita estaba perdida en ese momento. Uh-huh. Sí. Entonces, imagínense que, bueno, imagínense no, cada uno ahorita está en un proceso de duelo. Al escuchar este podcast está recordando esto que perdiste o estás perdiendo. Y quiero que identifiquen qué exactamente es. De muchas cosas que puedo extrañar de esta persona, de esta relación, de este trabajo, de esta casa. De repente es una lista muy grande. Yo solo quiero que identifiquen uno. ¿Qué extraño? ¿Qué realmente he perdido? Con la sencillez que puede ser de detectar solo esta característica, ítem, relación, color, lo que les genere esta idea, busquen cuando ya lo tengan muy claro qué es, cómo les gustaría verlo ahora. Por ejemplo, si yo perdí a un familiar de quien encantaba escuchar sus historias, de repente ahora o sus consejos, ¿no? Para mí fue mi abuelita, por parte materna. Mi abuelita paterna, la vieja está con nosotros todavía. Mi abuelita materna no era mucho de contar historias, pero cuando contaba ciertas historias era qué chévere, ¿no? Escucharla. Y ya cuando se fue yo dije, ahora ¿quién me va a contar estas historias, ¿no? O sea, ¿con quién voy a vivir estos consejos? Uh-huh. Que los daban muy sencillos en muy pocas veces, pero cuando los daban era como directo al corazón. Y casi ella se va y llegaba Marek. Y estos pequeños consejos, esas historias, esas ocurrencias las vi en él. Entonces yo es como, lo encontré en él. Entonces, de repente, para mí no fue muy amplificado, pero lo encontré en Marek, estos pequeños consejos que lo veía en él. Porque son ocurrencias muy casuales, de niños, pues, ¿no? Igual la Marcy de hace unos meses, o hace unos años, Marcy corporativa, ahora le da espacio a una Marcy emprendedora que puede hacer cosas muy bonitas para más personas. Uh-huh. Que de repente antes era solamente en el ámbito de la oficina, a las 80, 100 personas que tenía alcance. Y que era bonito también porque siempre me han dicho, ¿no? Que genera mucha energía, mucha conexión. Cuando yo llego es como que el ambiente se alegra cuando yo estoy ahí. Por mis ocurrencias también. Y entonces traslado a esa Marcy de un alcance de 80, 100 personas a una Marcy que puede llegar hacia todos ustedes y con mucho cariño y en algún momento poder conocer también a nuestra audiencia. Entonces, eso, detecten qué quieren, qué se perdió, qué se está yendo con ese duelo que viven y cómo les gustaría encontrarlo ahora, en dónde les gustaría encontrarlo ahora. Solo un detalle de todo ese abanico que les daba felicidad. Encontremos uno y localicemos. Ese va a ser un pequeño paso para llegar a una aceptación. Uh-huh. Ay, así dice Ávila. Qué tema el de hoy. Justo hoy día pusimos a Optimus Prime. O Primal, no sé. Porque estábamos pensando, ¿no? Que tenemos que transformarnos. Si algo era de una versión antes, ahora es otra, ¿no? Y más, como que más fuerte. Poderoso, cuando se requiera. Pues, ¿no? Así que este es el tema de hoy y queremos que puedan realmente hacer el ejercicio, nos etiquetan, nos suben a TikTok, estamos en Instagram también, estamos leyendo y también estamos viendo los videos que están creando.
Y antes de culminar, quería decirles que este es el último episodio de la temporada 1. Han sido 8 episodios. 8 episodios y no lo podemos creer. No sabemos hasta ahora cómo es que hemos hablado 8 veces un tema distinto. Ha sido muy bonito y también hemos aprendido bastante. Y lo que queremos ahora es abrir el taller. Taller para mujeres, que ayer estuvimos hablando con Marcy sobre cómo ya se iba a abrir este taller. Tenemos una fecha, que es el sábado 15 de agosto. Y lo vamos a publicar ya en nuestras redes para decirles la hora, el lugar, pero queremos que sepan el tema. ¿Y cuál es el tema, Marty? El que acabamos de hablar, el duelo. Entonces, si por ahí creen que podemos sumar algo en este proceso, en encontrar realmente qué perdí, o si ya saben que perdieron, poder canalizar esta energía y encontrar un pasito más en poder entenderse consigo mismas, invitados completamente. Sí, están todos invitados. Queremos que ustedes puedan participar de estos talleres porque van a ser muy dinámicos. Ejercicios prácticos, y lo que queremos es poder empezar esa transformación. No nos podemos quedar en una etapa, sino es que tenemos que avanzar. Así que eso es todo y nos despedimos hasta el sábado 15 de agosto. Gracias.